Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy les traigo 3 historias de famosos músicos que vendieron su alma al diablo con tal de tener fama y dinero. Sin más, comencemos. Número 3. Jimi Hendrix. La leyenda cuenta que la magia con la que tocaba la guitarra se debía a un supuesto encuentro en su niñez con un espectro. Su media hermana nos relata la historia de Jimi y nos cuenta que cuando él tenía 9 años, sus padres ya estaban divorciados y él estaba bajo la tutela de su abuela paterna, Nora Monroe. Jimi aprendió a tocar su primer instrumento, que fue la armónica. Le encantaba el blues. A los 14 años ya comenzaba a rasgar una guitarra acústica y acompañarse con su armónica, acompañar a su abuela a una reunión que ésta tenía con sus amigas. Pronto se siente aburrido y decide salir a dar la vuelta por la vecindad, tratando de no alejarse mucho, pues no quería perderse. Aunque estaba oscureciendo, temor no sentía, pues la mayoría de la población del barrio era de su misma raza. Cuando en una esquina encuentra una figura de edad avanzada, más o menos un abuelo, sentado y tocando blues con una guitarra vieja, el pequeño Jimi se quedó estupefacto de la forma en que aquel viejo tocaba la guitarra. El veterano, al ver el entusiasmo del joven, sin dejar de tocar, le preguntó: «Oye, ¿te gusta la música? ¿Tocas la guitarra?», a lo que él respondió que recién comenzaba. El veterano se presentó como Fred mientras reía y tocaba una canción tras otra. Pronto Jim se dio cuenta que el tiempo había pasado y su abuela lo estaría buscando, así que se despidió de Fred prometiéndole regresar para seguir aprendiendo. Fred le responde: «No lo harás, nadie lo hace, Jimi. Serás grande, llegarás alto y ahí te veré yo a ti». Luego le dio un pañuelo y le dijo que lo conservara. El pequeño Hendrix se despidió del anciano y, reconfortado por haber conocido a aquel gran guitarrista, admirando el pañuelo que Fred le había obsequiado y guardado en su bolsillo, cuando llegó a donde estaba su abuela, se encontró con el esposo de la hermana de esta, a quien le contó con quién estuvo y de lo maravillado que quedó al ver cómo tocaba la guitarra. «Fred es un viejo loco que aparece cada tanto», le respondió acariciándole el cabello paternalmente. «Cuando yo tenía tu edad, Fred tocaba en la esquina de mi casa. Nunca hablaba con nadie, ni nadie sabía de su vida. Haga frío o calor, solo tocaba su guitarra todos los días en la misma esquina». Jim cada vez se inquietaba más al escuchar la historia. Un buen día Fred no llegó más con su guitarra y nadie supo más de él. Se decía que Fred tenía un pacto con el diablo, que por eso tocaba de la forma que tocaba, y como no consiguió pagar su deuda, Satanás se lo llevó. Hasta ahora, desde aquella vez que se fue, eres la primera persona que lo vuelve a ver. Jim creyó que era una broma que su tío abuelo le estaba haciendo, así que salió corriendo nuevamente en dirección donde estaba el anciano, pero Fred ya no estaba. Enseguida tocó su bolsillo y sintió el pañuelo que el guitarrista le había obsequiado, o sea que todo parecía ser real. La historia cuenta que el 18 de septiembre de 1970, cuando Jimi Hendrix es hallado muerto a raíz de una sobredosis de sustancias y alcohol, estaba atada en su mano izquierda un pañuelo que en su extremo se podía leer un bordado con el nombre de Fred. En el momento que Jimi encontró a Fred, muchos comentan que posiblemente Fred buscaba a otro sucesor para que él pudiera irse y pagar su deuda con el diablo. Así es de que buscó a su próxima víctima, en este caso Jimi, otorgándole un don y un talento único que nadie tendría. Así es de que como él seguiría con el pacto que Fred una vez comenzó. Número 2. Niccolo Paganini. Nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Paganini desde los 7 años empezó a tocar el violín y sus padres se percataron de que él tenía los brazos algo largos de lo normal. En 1801 compuso más de 20 obras. Su fama creció tanto que los boletos eran demasiado caros. Su técnica era tan asombrosa que se pensó que existía algún flujo diabólico sobre él, y de ahí nace la historia
del pacto con el diablo. Era bien sabido que Paganini en la mayoría de sus conciertos usaba la improvisación. Hay tantas historias que cuentan referente a Paganini, porque una de ellas también es cuando una joven en pleno concierto se salió de él porque decía haber visto al diablo. En realidad se piensa que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta el tejido conectivo, lo que le da a quien lo padece largas y flexibles extremidades. Esto nos quiere decir que posiblemente por esa enfermedad él tenía la habilidad de poder hacer movimientos que otras personas no, o que se le dificultaran en realizarlos, y que para él fuera aún más fácil hacerlos. En 1840 Paganini cayó muy enfermo y el obispo de Niza acudió a visitarlo, pero Paganini se rehusó a verlo, insistiendo en que él no estaba agonizante y que aún le quedaba mucho tiempo más de vida, pero murió. Al rehusarse a recibir los sacramentos finales, la iglesia se rehusó a concederle un entierro en Camposanto. Solo después de 5 años de su muerte, su hijo apela directamente al Papa y obtuvo un permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo. Número 1. Giuseppe Tartini, la interesante historia detrás del soneto del diablo. Tartini fue un violinista y compositor nacido en la antigua República de Venecia en el año 1692. Tartini cuenta con un amplio repertorio de composiciones, aunque de todas esas composiciones solamente una nos llama la atención. El sueño de los padres de Tartini es que él se convirtiera en un fraile franciscano, pero Tartini tenía otros planes y era convertirse en estudiante de Derecho de la Universidad de Padua. Posteriormente se casó con Elizabeth, a la que su madre nunca había querido como nuera. La obra más conocida de Tartini es una sonata conocida como el Trino del Diablo. La sonata está compuesta de tal forma que nadie puede tocarla sin tener una gran habilidad. Llevarla a cabo es incluso exigente para los violinistas actuales, que conocen técnicas o violines más avanzados que los de esa época. La historia de la sonata fue supuestamente transmitida por el propio Tartini a un astrónomo. En la historia de Tartini relata en primera persona lo que sucedió después de haber hecho un pacto sobre su alma, en donde supuestamente tendría la ayuda del diablo como colaborador. Tartini cuenta su experiencia: le di mi violín para ver si podía tocarlo. Cuál grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y hermosa, tocada con tanta inteligencia como nunca antes había oído. Ni en mis mejores fantasías me pude haber imaginado haber escuchado algo así. Me sentí encantado, transportado, hechizado, y mi aliento falló. Desperté e inmediatamente tomé mi violín para retener al menos una parte de la pista de la canción que en mis sueños había escuchado. Tartini señala que el sueño lo tuvo una noche del año 1713. La sonata del diablo dura aproximadamente 15 minutos. Es tan exigente que incluso durante mucho tiempo existió el rumor de que Tartini tenía 6 dedos en la mano izquierda, aunque esto nunca ha sido confirmado. Tartini expresó que el Trino del Diablo es por mucho la mejor composición de su vida, pero al mismo tiempo Tartini pensaba que la obra era horrible, mediocre en comparación con lo que había escuchado en el sueño. El propio Tartini llegó a declarar que la obra era tan inferior a lo que había escuchado en su sueño, que de haber podido sustituir económicamente por otros medios, habría roto el violín y abandonado la música para siempre. La historia de Tartini es tan asombrosa como su composición. No podemos saber si la historia de Tartini es verdad o es mentira, porque es basado en un sueño que él tuvo. Lo que sí podemos saber es que esa composición no es humana. Bueno, hasta aquí con el video de hoy. Espero te haya gustado mucho, lo compartas y me regales un like para realizar una segunda parte. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas más historias de este tipo. Bueno, hasta pronto.